Bienvenidos todos a este envío de CM Digital. Vamos a darles unos segunditos a todos mientras nos terminamos de conectar. Hoy vamos a estar hablando de ese tema que está tan en tendencia, que es de la inteligencia artificial. Mientras se conectan, entonces yo me voy a presentar. Mi nombre es Mónica Rodríguez, yo soy ingeniera electrónica de la Universidad de Antioquia. Trabajo desde hace aproximadamente 7 años en análisis de datos y procesamiento de datos de diferente naturaleza. Desde hace 2 años trabajo con analítica web y en ese momento trabajo con SM Digital como líder de métricas. Bueno, para poder interactuar con ustedes, hoy nos vamos a conectar con una aplicación que se llama Audience Connect. Para podernos conectar, entonces vamos a ingresar al navegador de Google, vamos a ingresar esas palabras Create with Google. Les va a aparecer desde el celular un menú tipo hamburguesa y ahí vamos a entrar a Join a Presentation. Si están desde el computador, en el header les va a aparecer la opción de Join a Presentation o conectar a una presentación. Cuando ingresen les va a pedir un código de acceso. Ese es el código que lo van a utilizar en toda la presentación. Es 023556. Entonces, nos vamos a conectar y de todas maneras estas instrucciones van a quedar en los comentarios por si de pronto nos conectamos después o si se les cierra de pronto la aplicación. Otra aplicación que vamos a estar utilizando es la de Google Lens en uno de los ejercicios. Entonces los que ya lo tengan, lo vamos a utilizar y si no, lo pueden descargar en Google Play o en la App Store. Para ellos lo pueden encontrar como la aplicación de Google Fotos o como Google. Todas estas instrucciones van a quedar en los comentarios. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar hablando entonces sobre qué es la inteligencia artificial, pero para definir qué es la inteligencia artificial vamos a definir primero qué es la inteligencia. Existen muchas definiciones de qué es la inteligencia, pero entonces nosotros traemos acá una de ellas, que es el concepto que se asocia a la capacidad humana para entender ideas, adaptarse a diferentes ambientes, aprender de las experiencias vividas y de esta forma poder resolver problemas. Entonces, la inteligencia artificial como tal es esa rama de las ciencias de la computación que estudia las herramientas necesarias para poder simular ese comportamiento y comprensión humanos. Estas herramientas son el software y el hardware necesarios para poder adoptar el concepto de inteligencia para que pueda ser aplicado artificialmente. Aquí tenemos entonces diferentes conceptos que muchas veces los relacionamos con la inteligencia artificial y trabajan muy bien de la mano en muchas oportunidades, sin embargo no son lo mismo y es importante diferenciar a cada uno de ellos. Bueno, cuando hablamos de Big Data como tal nos referimos a los conjuntos de datos o a combinaciones de conjuntos de datos cuyo volumen, velocidad de captura y la variabilidad hace que sea muy difícil su análisis con herramientas convencionales como las bases de datos relacionales o herramientas de visualización de datos tradicionales, por lo que es necesario utilizar otro tipo de herramientas para poder analizar estos datos y utilizarlos para poder sacar mejores conclusiones. Acá tenemos unos ejemplos de Big Data en la web, en donde tenemos, por ejemplo, que en un minuto hay más de 1.400 descargas de TikTok, encontramos más de 9 millones de mensajes enviados por estas plataformas de mensajería como Facebook y WhatsApp y encontramos también más de 4 millones de búsquedas en Google. Como vemos, el Big Data se trata es entonces de este volumen, variabilidad y velocidad de los datos y no de lo que vamos a hacer con ellos ni del análisis que vamos a hacer. Ya la analítica de datos se refiere entonces al uso de esa información para poder extraer insights que sean útiles para poder tomar mejores decisiones en cualquier organización. La analítica de datos se mezcla muy bien con el Big Data cuando tenemos que hacer, por ejemplo, análisis de datos de sitios como Amazon, como Netflix o cuando tenemos grandes volúmenes de datos. Sin embargo, para hacer analítica de datos no es necesario tener Big Data, también podemos hacer análisis de datos de sitios que no tengan tanto tráfico y también se puede hacer analítica de datos en otras aplicaciones o podemos hacer analítica de datos en medicina, en banca, entre otras.
Tenemos diferentes tipos de análisis de datos. Está el análisis de diagnóstico, el descriptivo y también está el predictivo y el prescriptivo. La inteligencia artificial, que es el tema que vamos a hablar hoy, se mezcla muy bien con el Big Data y con el análisis de datos, porque cuando tenemos grandes volúmenes de datos ya se hacen muy difícil de manejar y de sacar conclusiones en un tiempo que sea pertinente para la empresa o para la organización. Por lo que esas herramientas de inteligencia artificial permiten sacar esas oportunidades, esos insights en tiempo menor y también nos aporta a la analítica de datos haciendo mejores análisis predictivos o análisis prescriptivos. Bueno, vamos a hacer una preguntita aquí. Para todos, entonces, recuerden que nos podemos conectar a la presentación a través de Audience Connect de Create with Google. Las instrucciones están en los comentarios y vamos a responder esa preguntita. Entonces, ¿ustedes en qué siglo creen que comenzaron esas nociones sobre la inteligencia artificial? ¿Creen que empezaron en el siglo XV o en el siglo XVI, en el siglo XX o en el siglo XXI? Pueden también compartirlo en los comentarios. Ustedes en qué siglo creen que comenzaron estas nociones. Vamos a darles unos segunditos para que se puedan conectar a la aplicación y puedan votar. Vamos a darles unos segunditos. Mientras tanto, entonces, en cuál creen ustedes, voten si quieren desde la aplicación y también puede dejarnos en los comentarios de la charla. Bueno, vamos a ver entonces qué votaron. Bueno, la mayoría contestó que en el siglo XV. Muy bien, desde este siglo comenzaron las nociones de inteligencia artificial y vamos a ver entonces un poquito de historia. Bueno, las nociones de inteligencia artificial entonces empezaron con Leonardo da Vinci, quien creó un caballero autómata. Este era un bosquejo que él había hecho de un caballero medieval que tenía todas las funcionalidades desde las extremidades hasta movimientos del cuello y la cabeza. Todo esto lo logró él por esos conocimientos que tenía en anatomía. Posteriormente, en el siglo XVI aparece René Descartes hablando sobre estos autómatas y él decía que uno podría diferenciar entonces una máquina porque no tenía esa capacidad de interactuar tan fácil como los humanos y que se reconocían porque no eran capaces de tener entonces tantos pensamientos al mismo tiempo o de realizar tareas al mismo tiempo. Posteriormente, en el siglo XX, aparece Alan Turing, quien es el padre de la computación, y crea un test para diferenciar entre un humano y una máquina. Entonces, si una máquina era capaz de mantener una conversación con un humano por más de 5 minutos y el humano no era capaz de diferenciar que estaba hablando con una máquina y no con un humano, entonces esa máquina habría pasado el test de Turing. Posteriormente, en el siglo XX, Marvin Minsky habla sobre la simulación o crea esa simulación de las redes neuronales que es simular esa sinapsis que hacen las neuronas humanas y desde allí entonces empieza todo este tema de la revolución de las redes neuronales y posteriormente ya John McCarthy, a quien se le conoce como el padre de la inteligencia artificial, porque le dio también el nombre y por todos sus aportes que le hizo a la inteligencia artificial, él menciona que la inteligencia artificial es esa ciencia de hacer a las máquinas más inteligentes. En el siglo XXI ya más reciente, Lecan Hurer hicieron una descripción un poco más abstracta de qué es la inteligencia artificial, hablando de la superinteligencia como la habilidad de un agente para lograr metas en un amplio rango de ambientes. Entonces ya desde esas épocas teníamos, mira, desde el siglo XV teníamos nociones sobre la inteligencia artificial. Como vemos, entonces esa inteligencia artificial no es una cuestión del futuro. Acá tenemos un ejemplo de Arthur Samuel, quien en 1952 escribió un programa de computadora que era capaz de jugar a las damas inglesas. Entonces, él creó este programa de computadora, lo entrenó con probabilidades y al principio él siempre ganaba, pero después de muchos entrenamientos, ya la próxima vez que él jugó contra la máquina, él perdió. Pero como sabemos, las damas inglesas es un juego que no tiene tantos movimientos, ni es tan complejo, por ejemplo, como el ajedrez, por lo que para IBM este era un reto mayor
y desarrollaron la Deep Blue, que era una computadora capaz de jugar al ajedrez, y ellos tenían el reto de que esta computadora tuviera como o supiera sacar esas probabilidades para ganar más rápido que cualquier humano. Ya en 1996, la Deep Blue fue capaz de ganarle al campeón mundial en ajedrez. Acá vemos la escena. Posteriormente aparece el juego Go. Este es un juego que requiere un poco más de estrategia, por lo que los desarrolladores de Google DeepMind hicieron un algoritmo que se conoce como el AlphaGo, y este AlphaGo fue capaz de ganarle en 2016 a Lee Sedol, quien era el campeón mundial en esta época del juego Go. Entonces, como vemos, la inteligencia artificial no es cuestión del futuro, sin embargo, sí ha ido evolucionando año tras año y los algoritmos cada vez son mucho mejores. Dentro de la inteligencia artificial tenemos entonces este concepto del machine learning, que tampoco es lo mismo que inteligencia artificial, sino que se trata entonces es de cómo aprenden las máquinas. Hay dos tipos de aprendizajes más comunes, que son el aprendizaje supervisado y el no supervisado. Y dentro del machine learning encontramos demasiadas herramientas, como por ejemplo las redes neuronales que mencionaba anteriormente, o las máquinas de soporte vectorial, y encontramos otros algoritmos como el deep learning, que hace parte del machine learning, y se trata de un entrenamiento con redes neuronales más profundas. Acá vamos a ver cuál es la diferencia entonces entre el machine learning tradicional y el deep learning. Bueno, en el machine learning tradicional nosotros tenemos una entrada, en este caso la entrada es una imagen, y queremos clasificarla entre carro y no carro. Entonces, para poder hacer esa clasificación, nosotros tenemos que extraer unas características de la imagen para que la máquina pueda aprender. En el caso del machine learning tradicional, la extracción de las características de la imagen, que pueden ser, por ejemplo, los bordes, el contorno, la forma, el tamaño, el color, entre otras, lo hace un humano. Entonces, toda esa extracción de las características lo hace un humano y posteriormente le entrega las características al clasificador. En el deep learning, los algoritmos son capaces de extraer esas características y adicionalmente clasificar la imagen y entregarnos la salida de si es un carro o no es un carro. Entonces acá vemos que cada vez la intervención humana es menor. Bueno, vamos a ver entonces cómo aprenden las máquinas. Vamos a ver un videito de los tipos de aprendizaje que les mencionaba anteriormente, que son el aprendizaje supervisado y el no supervisado. Machine learning is a type of AI that mimics learning and becomes more accurate over time without being explicitly programmed to do so. Think recommendation engines, a common machine learning application which gives you more tailored ads the longer it observes your clicking habits. The two most common approaches to machine learning training are supervised learning and unsupervised learning. Supervised machine learning requires a data scientist to train the algorithm with labeled inputs paired with desired outputs. For instance, a shape with 3 sides is labeled as a triangle. The goal is that the algorithm can eventually take in new inputs and independently predict the correct label for the data. Supervised machine learning is ideal for binary classification, multi-class classification, regression modeling, and ensembling. Unsupervised machine learning does not require a data scientist to provide labels and corresponding outputs. Instead, the algorithm sifts through unlabeled input data and identifies patterns that it will use to group data, like how many sides a shape has. It's unsupervised because there are no teachers and no right or wrong outputs. The algorithm is responsible for analyzing the underlying structure in the data. Unsupervised learning is ideal for clustering, anomaly detection, association mining, and dimensionality reduction. Supervised learning is the more common of the two machine learning techniques. It provides accurate results, but can be complex, time-consuming, and expensive to compute. Unsupervised learning is less complex and takes place in real time, but is also less accurate. Bueno, esos eran los dos tipos de aprendizaje que
vimos en el videito, ahora vamos a hacer un ejercicio de cómo aprenden las máquinas. Entonces, en este ejercicio queremos enseñarle una palabra a la máquina y tenemos dos conjuntos de frutas. En el conjunto B tenemos la palabra y en el conjunto A tenemos la negación de esa palabra. Aquí tenemos entonces en el conjunto A un limón, una sandía y unas uvas, y en el conjunto B tenemos unas ciruelas, tenemos un mango y un durazno. Si queremos clasificar entonces la manzana en alguno de estos dos grupos, ¿en cuál lo haríamos? Vamos a elegir uno de los dos conjuntos. A simple vista, ustedes en cuál de los dos lo ubicarían. ¿En el conjunto A o en el conjunto B? Recuerden que las instrucciones para poder participar están en los comentarios. El código para ingresar es 023-556. Recuerden participar con Audience Connect. Vamos a ver entonces, si quieren pueden también contarnos en los comentarios cuál de las opciones ustedes creen que es a la que pertenece la manzana. Bueno, vamos a revisar entonces cuál de los dos contestaron. El conjunto B. Bueno, entonces en realidad la respuesta es del conjunto A. Vamos a darle entonces más ejemplitos a la máquina para que aprenda un poquito mejor. Ya tenemos entonces en el conjunto A un banano, tenemos también la manzana, que ya la habíamos clasificado, y ahora en el conjunto B tenemos un rambután y unos melocotones. Y queremos ahora clasificar un aguacate. Ahora que tenemos más ejemplos, vamos a ver si somos capaces de clasificar entonces al aguacate. Bueno, vamos a ver cuál de las dos opciones es el aguacate. Si ya saben cuál es el conjunto, lo pueden compartir también. Recuerden votar a través de Audience Connect. Bueno, vamos a revisar entonces si ya respondimos. Bueno, la mayoría contestó correctamente. Evidentemente, entonces, al igual que nosotros, las máquinas aprenden a través de ejemplos. En este caso, el conjunto B representaba esas frutas que tenían hueso y el conjunto A las frutas que no tenían. Entonces, como hablábamos anteriormente, para hacer análisis de inteligencia artificial o entrenamientos no necesitamos tener Big Data, pero sí necesitamos tener bastantes ejemplos para poder hacer un entrenamiento correcto. Entonces, como vimos, las máquinas aprenden a través del entrenamiento. Acá traemos unos de los ejemplos del entrenamiento que nosotros les damos a las máquinas constantemente. Google compró este proceso de CAPTCHA hace algunos años que detecta si nosotros somos un robot o somos humanos. Y en ese momento ellos tenían el proyecto de los libros, de pasar todos los libros a digital, por lo que al hacer este entrenamiento también les ayudaban a ellos para diferenciar cuando los libros no eran tan legibles. Posteriormente, Google tenía el proyecto de Google Street View, por lo que nosotros teníamos que reconocer ahora eran esas imágenes de los nombres de las calles. Y actualmente tenemos este proyecto de imágenes de reconocer, por ejemplo, semáforos o reconocer señales de tráfico, si hay camiones o si hay vehículos. Y en ese momento Google tiene todo el proyecto de autos autónomos. Entonces, en realidad, todo el tiempo les estamos entrenando los algoritmos a ellos, adicional de que ellos también se dan cuenta si somos robots o no somos robots. Aquí les dejo también una herramienta que es de Google que se llama Quick Draw de Google y pueden encontrar entonces el enlace en los comentarios. Esto es una red neuronal que entrenó Google para poder reconocer los dibujos. Pueden jugar con ella a dibujar y ella lo que hace es reconocer en el menor tiempo posible el dibujo que nosotros estemos haciendo. Entonces ahí les dejo entonces esta red neuronal para que se entretengan también de pronto después de la charla. Vamos a hacer un ejercicio ahora con Google Lens. Como les comentaba, lo pueden descargar desde la Play Store de Google como Google Lens o pueden abrir la App Store de iOS y ahí lo encuentran como Google Fotos o como la aplicación de Google normal.
Los que ya lo tenemos, entonces podemos abrir la aplicación de Lens, y entonces lo que vamos a hacer es enfocar el ventilador con el Lens. Traten de enfocar muy bien el ventilador y le damos clic al obturador. Y me cuentan qué les aparece. Nos dejan en los comentarios qué les aparece, qué opciones les sale. Listo. Vamos a darles unos segunditos para que interactúen con la imagen y nos vayan contando entonces qué les aparece en las opciones. Vamos a enfocar súper bien el ventilador para poder interactuar. Y bueno, ya les va a aparecer, ya les debieron aparecer entonces en los comentarios esas opciones de cómo descargar el Google Lens. Listo, entonces durante todo el proceso, desde que abrimos el celular, abrimos la aplicación y enfocamos el ventilador y la imagen fue digitalizada, entonces lo que hizo Google fue lograr identificarla, ¿cierto? Y posteriormente nos salieron entonces unos precios de los ventiladores. Aquí entonces durante todo el proceso se utilizó una gran parte de inteligencia artificial. Y vamos a ver entonces otra preguntita. ¿Ustedes creen en qué parte del proceso de hallar los precios del ventilador, que en qué parte encontramos al Deep Learning? ¿Al abrir la aplicación o al identificar una imagen o al abrir los precios de los ventiladores o durante todo el proceso? Recuerden participar desde Audience Connect y nos pueden contar en qué partecita creen ustedes que o en qué parte aparece entonces la inteligencia artificial, en este caso el Deep Learning. Vamos a darles unos segunditos para que respondan. Bueno, también nos pueden dejar los comentarios. Ya estoy viendo acá ya aparecen los precios de los ventiladores, muy bien. Aparece el ventilador, exacto. Google Lens lo que hace es identificar las imágenes, también nos sirve para un montón de cosas, no solamente para los precios de los productos, sino que es súper bueno para múltiples aplicaciones. Listo, vamos a ver entonces cuál de las opciones fue la que seleccionamos en todo el proceso. Bueno, la mayoría respondió que en todo el proceso, pero en realidad la inteligencia artificial, en especial el Deep Learning, se utiliza en este caso al identificar la imagen. Vamos a ver entonces algunas aplicaciones del Machine Learning convencional y del Deep Learning. En este caso el Machine Learning tradicional lo tenemos en múltiples aplicaciones que utilizamos día a día. Lo encontramos al detectar spam en el correo electrónico, al detectar algunos software maliciosos. También lo encontramos al predecir cuál va a ser el tráfico de la ciudad. Y en marketing y ventas lo podemos encontrar, por ejemplo, para decidir la mejor hora para llamar a un cliente o para enviarle un correo a un cliente. El Deep Learning lo encontramos, por ejemplo, en el traductor de Google, lo encontramos en esas aplicaciones de vehículos autónomos, lo encontramos también para detectar objetos, personas, animales, etcétera, en imágenes y video. Y también es súper útil en esas aplicaciones como Siri o Alexa que nos están respondiendo en tiempo real a lo que nosotros le estemos preguntando. Vamos a ver algunas de las aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, bueno, les voy a hacer una preguntita. En este caso, ¿ustedes en cuál de esas opciones creen que se puede aplicar la inteligencia artificial? Se puede utilizar para el ahorro de energía en el hogar o se puede utilizar, por ejemplo, en influenciadores o se puede utilizar para el diseño de modas y vestuario o en todas las opciones creen que se puede utilizar la inteligencia artificial.
Vamos a ver entonces en cuál de esas opciones ustedes se imaginan que la inteligencia artificial es aplicable a los influenciadores y al diseño de modas de pronto. O también es aplicable al ahorro de energía. Cuéntanos entonces votando desde Create with Google. Vamos a ver algunos de los comentarios. Bueno, algunos dicen que todas las opciones. Listo. Vamos a revisar entonces. En todas las opciones, muy bien. La mayoría respondieron correctamente y aquí vamos a ver algunas de esas aplicaciones de la inteligencia artificial. La podemos encontrar entonces en múltiples aplicaciones, por ejemplo en el reconocimiento de imágenes y video, en reconocimiento, por ejemplo, del lenguaje natural. Esto sirve mucho, por ejemplo, en los chatbots o en los traductores. En estrategia y planeación, esto sirve mucho también, por ejemplo, para logística, manufactura, en los videojuegos, etc. La encontramos también en el diagnóstico y apoyo de toma de decisiones y detección de anomalías, que son muy útiles, por ejemplo, en medicina. Y hay también, muchas veces se encuentra en la colaboración de humano-computadora, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos detectar o estar pendientes de desastres naturales con una mayor brevedad. Encontramos la inteligencia artificial, por ejemplo, en el análisis predictivo, conociendo cuáles fueron las ventas, por ejemplo, de algunos meses anteriores, podemos predecir cuáles van a ser las ventas del próximo mes. No solamente el análisis predictivo aplica a las ventas, también aplican a otras métricas que sean importantes para la empresa o incluso podemos aplicarla para predecir, por ejemplo, en este momento utilizan todo ese tema del Machine Learning para predecir qué es lo que va a pasar con la pandemia. Aquí hablamos del consumo de energía y la inteligencia artificial ha servido para crear desarrollos de hogares inteligentes que son capaces de aprender de esos hábitos de las personas con el objetivo de ser un poco más eficientes y conseguir una reducción de la energía. Lo encontramos entonces que la energía en realidad todo el tiempo se está apagando y prendiendo las luces, él ya sabe en qué momento va a prender o apagar la calefacción, entre otros. Entonces de esta manera la inteligencia artificial nos permite ahorrar costos de energía tanto en los hogares como en las industrias. En general, para el análisis de texto se utilizan dos técnicas en inteligencia artificial, se utilizan para la clasificación y para la extracción. Por ejemplo, en la clasificación lo tenemos para detectar sentimientos dentro de una conversación, para identificar cuáles son los temas de esa conversación, identificar idiomas, identificar también esa intención del usuario. Si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo el análisis de texto de las menciones de una marca. Y en extracción la encontramos, por ejemplo, para identificar palabras claves, para, por ejemplo, identificar nombres propios o hacer esos resúmenes. Entonces, aquí encontramos, por ejemplo, esas herramientas de nubes de palabras o de esas herramientas que nos permiten hacer resúmenes. Vamos a ver una herramienta que utiliza este análisis de texto y es muy útil ya que esta herramienta que se conoce como Monkey Learn nos ayuda a identificar esos tópicos y temas en el texto, clasificarlos de acuerdo pues al sentimiento, a la intención del cliente, entre otros, detectar pues en qué lenguaje se encuentran y también es capaz de clasificar esos tickets dependiendo pues de el nivel de urgencia que tiene. Además, es capaz de derivar esos tickets a unos equipos que son un poco más especializados dependiendo del tema para lidiar con estos tickets. Bueno, tenemos también aplicaciones en imágenes. Vamos entonces a ingresar a esta nueva herramienta. Eso es una herramienta de Microsoft que se llama HowlNet. Entonces vamos a ingresar desde el celular o desde la computadora y lo que vamos a hacer es que le vamos a decir o le vamos a ingresar una imagen de nosotros. Traten de que sea una imagen del rostro muy claro para que ella nos diga con su inteligencia artificial qué edad tenemos. Entonces ingresemos, les deben aparecer ahorita también en los comentarios
el link para que ingresen más fácilmente. Pongan entonces una fotico de ustedes o del que quiera mirarle la edad, que le calcule la inteligencia artificial, y pueden decirnos en los comentarios si la inteligencia artificial de Microsoft fue capaz de decirles la edad que tenían, si fue muy exacta o si en cambio les puso menos edad o unos añitos de más. Nos pueden dejar en los comentarios cómo les fue con esta aplicación. Listo. En imágenes también se utiliza para los filtros y las máscaras en las redes sociales, que los encontramos por ejemplo en Snapchat, en Instagram o en estas aplicaciones como FaceApp. Estas aplicaciones como tal se entrenan todo el tiempo con miles de caras que nosotros les damos y ellas a través de la inteligencia artificial, en especial del Deep Learning, ya son capaces de decirnos en dónde tenemos esos rasgos faciales como el mentón, la boca, la nariz o las cejas, para ser capaces de ponernos entonces estos filtros como el filtro del perrito, o son capaces de ponernos, por ejemplo, más edad o menos edad, o también son capaces de cambiarnos, por ejemplo, a unos rasgos masculinos en el caso de las mujeres o femeninos para los hombres. Entonces todo esto también se está entrenando constantemente con nuestros rostros, y aquí también podemos encontrar a la inteligencia artificial, en especial al Deep Learning. Continuando con las imágenes, también ha sido utilizado para identificar falsificaciones. Se ha ideado un sistema que está basado en un modelo de inteligencia artificial que es capaz de señalar si una obra de arte ha sido plagiada o no, con solamente analizar el trazo. Lo que hicieron fue entrenar ese modelo con más de 80.000 trazos de Picasso y otros artistas famosos, y después una red neuronal lo que hizo fue entrenarse y aprendió pues esas características de los trazos importantes para poder identificar entonces cuál era una falsificación y cuál era una original. Adicionalmente, esto no solamente se utiliza para identificar falsificaciones en cuadros de Picasso o de otros artistas, sino que también lo han utilizado las marcas para encontrar falsificaciones, por ejemplo, de sus productos como bolsos, zapatos, entre otros. Y aquí vamos a ver entonces un ejemplo, pues como un resumen de cómo se utiliza la inteligencia artificial en el marketing digital. Un segundo, ya pongo el videito. Vamos a ver entonces esos ejemplos en el marketing digital.
Bueno, como vemos en el marketing digital existen diversas aplicaciones. Acá vamos a ver una que utiliza la compañía Coca-Cola. Como ustedes saben, Coca-Cola tiene que abarcar un mercado súper amplio y complejo. Entonces la inteligencia artificial para ellos se ha convertido en un poderoso aliado. Ellos utilizan la inteligencia artificial para analizar lo que ocurre en las redes sociales y poder comprender qué productos van a funcionar mejor en cada uno de los espacios que tiene la marca. Además, también hace análisis de imágenes buscando los logos de sus competidores con algoritmos para poder comprender el mercado y poder posicionar mejor la oferta de sus productos en estas redes sociales. También encontramos a la inteligencia artificial en influenciadores. En realidad ya existen influenciadores que son creados por medio de códigos. En este caso traemos a Lil Miquela. Ella es un personaje de ficción que, a pesar de ser un personaje de ficción, ya cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram y tiene unos rasgos muy particulares. Ella tiene 19 años, vive en Los Ángeles, le encanta cantar, también sube fotos con sus amigas, asiste a diferentes eventos, apoya, por ejemplo, causas sociales, entre otros. Entonces las marcas como tal están optando por estos influenciadores ya que tienen un éxito muy alto y son ajustables, por ejemplo, a la medida de lo que en realidad la marca requiera y utilizan cierto lenguaje determinado, entre otros. También la inteligencia artificial aparece en estas plataformas de streaming. En este caso Netflix lo que hizo fue identificar entonces los gustos y los hábitos de consumo de sus suscriptores, y para crear su primer serie, que fue House of Cards, identificó que a los suscriptores, por ejemplo, les gustaba ver películas en las que Kevin Spacey era el protagonista y David Fincher era el director. Entonces de este modo creó House of Cards. También se dio cuenta que los espectadores estaban interesados en drama político y de esta manera entonces empezaron a escribir el guión, y a partir de allí también se dieron cuenta que les gustaban los maratones de las series. Entonces lo que hicieron fue sacar de una vez todos los 13 capítulos de la primera temporada, convirtiéndose House of Cards en un éxito. Netflix siguió utilizando la inteligencia artificial. En realidad ella lo que hace también, aparte pues de lo de la creación de las series, es que también se da cuenta o logra identificar cuáles son los personajes favoritos de los usuarios o cuáles son esas escenas favoritas de los usuarios y cuáles son las que más les llaman la atención a la audiencia, para después entonces ellos modificar la cuenta y cambiar las portadas de las películas para mostrarles a las audiencias de manera más segmentada eso que a ellos les gusta. Por ejemplo, también se dan cuenta si a una persona le gusta más las series o las películas de comedia, entonces la misma película le ponen la escena de comedia. Si les gustan más románticas, entonces ponen la escena romántica, entre otros. La inteligencia artificial aparece también en el diseño de modas. Acá vamos a ver un ejemplo de esto. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. En el video vieron este nuevo concepto que aparece, que son las redes generativas antagónicas. Esto se trata de dos redes neuronales compitiendo la una contra la otra para detectar si lo que se creó es algo original o no. Eso también se ha utilizado para generar noticias falsas. En este caso traigo una que es muy conocida, que es el caso de Obama. Hicieron todo un discurso de él por medio de estas GANs, y lo que lograron fue conseguir algo súper similar a Obama, tanto en los movimientos del rostro, entre otras. Estas redes generativas antagónicas también se utilizan, por ejemplo, en el diseño de interiores o en el diseño de complementos. La inteligencia artificial también se utiliza en los videojuegos para detectar trampas en los juegos, crear ventajas,
también para imitar el comportamiento del jugador y formar estrategias. Acá vamos a ver un ejemplo de OpenAI, una compañía que es de Elon Musk, en el que este fue capaz de jugar Dota 2. OpenAI's goal is to build safe artificial general intelligence. We know that AI can be extremely beneficial to humanity, and it's going to require fundamental advances to see what it's really capable of. Dota is a great testbed for artificial intelligence. It's a very complicated game with a large competitive scene. And what this means is that you have to develop new techniques. You have to push forward the boundary of what's possible in order to get anywhere. For this project, we're building a Dota player. We're starting with a bot capable of beating top professional players at Dota 1v1. The rules of Dota are so complicated that if you just think really hard about how the game works and try to write those rules down, you're not even going to be able to reach the performance of a reasonable player. So our bot is trained entirely through self-play. It starts out completely random with no knowledge of the world and simply plays against a copy of itself, which means it always has an evenly matched opponent. And it climbs this ladder of skill level until it's able to reach the performance of the best professional players in the world. The International is Dota's World Championships. 20,000 fans come from around the world to watch professionals compete for a $24 million prize pool. Over the course of the International, we tested our bot against a number of professional players. It turns out that our AI has learned really robust skills in the game that is actually really competitive with these pros. Many of the pros wanted to keep playing the bot and started talking about using it as part of their training routine. Bueno, entonces acá vemos entonces cómo la inteligencia artificial fue capaz de derrotar a uno de los equipos más importantes jugando 5 contra 5 en Dota 2. La compañía OpenAI también hizo un algoritmo que es un generador de texto que se conoce como el GPT-3. Esta herramienta ha mostrado que está en capacidad de generar contenido con tan solo darle órdenes en inglés de forma comprensible. No solamente es capaz de escribir artículos, sino también es capaz de escribir códigos. En el ejemplo que les traigo acá, es capaz de generar el código SQL a partir de una instrucción simple de cuántos usuarios han ingresado desde el 2020. Y el algoritmo es capaz de decirle o escribir como tal el código SQL completamente para que sea utilizable. Entonces, como vemos, existen múltiples aplicaciones de inteligencia artificial y muchas herramientas. Cada una es aplicable dependiendo de las necesidades que tengamos en las empresas. Vamos a hablar entonces de la cuarta revolución industrial. Esta cuarta revolución industrial es completamente de nanotecnología, de robótica, de inteligencia artificial, y vamos a ver un videito a propósito de la inauguración del Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Ruta N, en la que nos hablan entonces de las otras revoluciones industriales y de esta cuarta revolución industrial. Como vemos entonces, esta evolución de las tecnologías ha supuesto un impacto en el desarrollo entonces de estos sistemas de inteligencia artificial. Encontramos entonces que se han creado empleos que antes no existían, por ejemplo con los desarrolladores de aplicaciones, los data science, analistas de datos.
administradores de redes sociales, influencers, youtubers, entre otros. Se incrementaron entonces esas oportunidades laborales relacionadas con la robótica, la programación y la comunicación. Y también estamos viviendo entonces cambios de paradigma inéditos en todas las áreas de la sociedad, cambios en modelos económicos, en científicos, en sociales y también en modelos laborales. Todos estos cambios como tal traen desafíos para el país y aquí vamos a hablar de algunos de ellos. Como tal, pues el país debe actuar de una forma más proactiva para poder tomar la delantera en materia de incorporación de la inteligencia artificial en la región. Para eso entonces es necesario implementar estrategias de desarrollo asociadas a una adopción rápida y generalizada de estas tecnologías de la inteligencia artificial y de la cuarta revolución industrial. Aquí vemos, por ejemplo, un caso de esta adopción en Ruta N, pero se requiere de todas maneras mucha más inversión en capital humano. Entonces, buena parte de las tareas que realizan actualmente los trabajadores van a ser reemplazadas por máquinas y por algoritmos y otras van a ser altamente demandadas, pues porque en realidad complementarán la inteligencia artificial. Por lo que se debe entonces desarrollar una estrategia que brinde una adecuada protección social a quienes se enfrenten con el mayor desafío pues, de reinserción en el mercado de trabajo por futuros desplazamientos de mano de obra, pues por la cuarta revolución industrial, pero en realidad el mayor desafío que tenemos en el país es que apenas estamos ingresando a una era digital, pero yo no lo veo tampoco como un desafío, sino como una gran oportunidad, porque la cuarta revolución industrial no se requiere de grandes maquinarias o unas máquinas muy grandes como las otras revoluciones, sino que en realidad se requiere más capital humano y máquinas conectadas a Internet, por lo que el país podría tomar una gran delantera en todo esto que se refiere a la cuarta revolución industrial. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Voy a revisar si en Facebook dejaron algunas preguntitas. Si tienen preguntas, entonces nos las pueden hacer por acá. Igual, si les quedan alguna duda, nosotros les podemos ir contestando. Voy a revisar qué han escrito. Bueno, la inteligencia les puso a algunos más edad, a otros menos, a otros les puso la edad exacta. Bueno, los algoritmos ahí van aprendiendo también. Ya saben que igual nos pueden dejar las preguntas en Facebook. Si tienen alguna inquietud, nosotros les iremos respondiendo también en los comentarios sobre este tema de inteligencia artificial. No veo pues preguntas. A todos, mil gracias por la asistencia. Muchísimas gracias por estar aquí, por participar a través de las plataformas. Y feliz noche, entonces, muchas gracias a todos.